buen día, queridos amigos. Si hay un pasaje o hay unos pasajes en la palabra de Dios donde el Señor Jesucristo habla e interviene directamente con sus discípulos, como Él lo quisiera hacer en este tiempo con nosotros, eso es en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, capítulo 14. No tengan temor, vamos a leer estos dos capítulos. Pero sí quiero hacer recordar a aquellos que conocen toda esta parte de la palabra de Dios y esta parte del ministerio del Señor Jesucristo, ya al final de sus 3 años con los apóstoles, discípulos, con su manera de tratar a la gente, de hablar con la autoridad, cómo Él trajo la palabra, cómo Él se reveló como el Dios hecho hombre, y está acá, en todo el Evangelio según San Juan, en la historia del Señor Jesús, pero para nuestra época. Miren, Él está con los discípulos y vamos a imaginar que está con nosotros hoy y que está viendo todo lo que nosotros comentamos, sufrimos, vemos. Miren, hemos hablado muchas veces de la incertidumbre, ¿no? Pero para decir incertidumbres hay que decir inseguridad. Hay que decir inseguridad, falta de certeza, inquietud, todo lo que trae esa congoja, esa angustia, esa aflicción, esa fatiga. Y los discípulos estaban así. Ellos también tenían muchos problemas. Ellos estaban bajo el Imperio Romano. Ellos estaban con peligro del fanatismo judío. Ellos estaban dejando todo para seguir al Señor Jesucristo e inaugurar una nueva etapa en el mundo que era la apertura del reino de los cielos a todos los hombres. Ya religión, obras de Dios, profecía, todo eso ya había terminado y empezaba lo que la Biblia habla como el Nuevo Testamento, pero es el nuevo pacto en el Señor Jesucristo que Dios hace con los hombres. Y Dios se muestra Él mismo en la persona de Dios Hijo como un ser humano como nosotros, y el Señor les está hablando y hace cosas que a ellos los sorprenden. Es muy conocida la experiencia que tuvieron en la última cena, antes de la Pascua. Y entonces en la última cena, Él se pone allí y comienza a lavarle los pies a los discípulos, porque era la costumbre de aquella época que los servidores de la casa o del lugar o del salón donde había reunión, iban y lavaban, porque eran caminos muy polvorientos y era muy incómodo estar ahí reunidos, y entonces la costumbre era esa de lavar los pies, ponerse al servicio de la gente que venía de visita, y Él empieza a lavarle los pies a todos los discípulos, y ahí ya empieza el diálogo entre los discípulos y Él. Y el Señor les dice: miren, así como hice yo, me puse la toalla, tomé la palangana, lavé a los discípulos, háganlo ustedes también. Y cuando llega Pedro siempre el más inquieto, ¿no? Señor, no me vas a lavar los pies a mí. Mirá, si yo no puedo lavarte los pies y no me dejas enseñar lo que yo les estoy enseñando, por favor, no, Señor, si es así, lavame los pies, la cabeza, sí, todo. Y comienza en el capítulo 14, después que está con ellos, y después que tiene la experiencia amarga en la última cena de decir: uno de ustedes me va a entregar. Y ahí empezó la angustia y la turbación de los discípulos. ¿Cómo uno de nosotros, de los 12 apóstoles, y entonces a Juan, que era el más compinche con el Señor, Pedro le dice: preguntadle mientras estamos comiendo, ¿quién es? Y él dice algo y todos recuerdan esa escena, y entonces le dice a Judas: mire, a él también le había lavado los pies, lo que tenés que hacer es hacerlo pronto. El diablo se había metido en su cabeza, en su mente, en su corazón, y entonces iba por un monto de dinero
a entregar al Señor y a decir quién era el Señor y a traicionarlo. Y ahí ellos ya comienzan a estar turbados, ya viendo que Judas fue el que lo traicionó, viendo que tenían que estar cambiando ellos porque se creían siendo los apóstoles, y acá vas a ver qué, y dice, no, ustedes tienen que estar para servir a Dios, servir a los demás, servirse unos a otros, porque para esto vine yo. Y dice en el capítulo 14, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En otra versión dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Estamos todos muy turbados en esta época. Estamos ansiosos, estamos acongojados, estamos con angustia, la pérdida de mucha gente que conocemos, algunos de seres queridos, y estamos viviendo una época bastante difícil, y no es lo económico nada más, la falta de trabajo, es cuando está acechando la muerte también, ¿no? Y qué lucha de todos los días, y enterándonos y hablando, es el tema de todos los días. Pero él dice a los discípulos que estaban viendo al Señor y que él les estaba diciendo, yo me voy a ir, yo no voy a estar con ustedes, pero después sí voy a venir. Y en el capítulo 14 lo repite y le dice de esta forma, no se preocupen, no se turbe vuestro corazón, en otra versión. Confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo, así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Y ahí empieza Tomás. Señor, ¿a dónde vas? Tantos años, 3 años con él, y estar preguntándole a dónde vas. Tendría que estar recordando, a veces nosotros no prestamos atención lo que la palabra de Dios nos dice, por eso caemos, como cualquier otra persona que no cree nada, en la angustia, en la turbación, en la depresión, en estar, como decía el otro día la ministra de Salud, la gente va a estar toda con enfermedades mentales, con preocupación y afectada psicológicamente. Y bueno, eso también lo venían diciendo los neurólogos, y eso que hay que tener cuidado, no solo la economía, la falta de trabajo, sino la preocupación y la angustia tremenda. Y para esto, en el día de hoy, queremos nosotros encontrar en la palabra de Dios el que podemos salir de eso. Miren, les dice, ¿a dónde? ¿Cómo a dónde voy? Ya saben a dónde voy, ya saben lo que yo tengo que cumplir. Ustedes saben el camino, ustedes sigan, saben, Señor, ¿qué camino? ¿Cuál es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios el Padre si no es por mí. Y ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, desde ahora lo conocen. Ahí sale Felipe, el otro discípulo. Pero Señor, muéstranos al Padre, déjanos ver a Él. Y entonces, pero Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocen. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Y miren, quería leer un escrito muy breve. La Biblia revela que Dios se hizo hombre para dar a la humanidad una idea concreta, definida, tangible, de la clase de persona en que hemos de pensar cuando pensamos en Dios. O sea, en Jesucristo. Dios es como Jesús. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo una sola cosa somos. Y si ustedes creen en Dios y creen también en mí, ustedes van a hacer cosas como las que yo he hecho. Pero no les voy a dejar solos. Yo pediré a Dios el Padre que les envíe el Espíritu Santo, versículo 16 de este capítulo 14. Para que siempre les ayude y esté siempre con ustedes. Recuerden ese capítulo revelador de 1 Corintios, donde el apóstol Pablo les dice en el capítulo 2, versículo 10,
Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. En otra versión dice, el hombre por naturaleza no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Miren, aunque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros lo que tenemos a la semejanza de Él es nuestra razón, nuestra conciencia, nuestro conocimiento, y lo usamos y con Él nos defendemos y con Él queremos salir adelante y encontrarle todas las vueltas a la vida. ¿Y sabe qué? No nos da, porque no podemos entender lo infinito, no podemos entender lo eterno. Por eso, como si alguien pregunta, ¿y el mundo termina o no termina? Y no sé. Y bueno, miren, el Señor le dice a Job, cuando Job se quejaba, lógicamente estaba pasando algo, dice, ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? ¿Quién puso la primer piedra en que descansan sus cimientos? Tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Job, dime, ¿quién puso los límites al mar cuando éste cubrió la tierra? Y le empieza a decir tantas cosas que nosotros no sabemos. Y estamos en una época donde todo está robotizado, donde se quiere hacer que el robot haga lo que hace el hombre, pero nos olvidamos que tenemos un interior, un corazón, neuronas, así como se descubrió lo que es el átomo, la sustancia más pequeña de una molécula y que tiene protones, neutrones y bueno, y desde ahí empezó la era nuclear. Así también queremos saber más, lo único que hacemos es enviar cohetes por el aire y lo único que hacemos es robotizar todo y avanzar en la tecnología, que es una maravilla. Pero no nos pone al descubierto lo que el Señor Jesucristo promete y dice, yo me voy y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo esté y vosotros también estéis. Porque Él es la vida, Él es el camino y es la verdad. Yo le invito a que usted, toda su congoja, toda su tristeza, su incertidumbre, la inseguridad que tiene, usted y yo y todos los que son creyentes, porque también caen en eso, lo pongamos en este día en las manos de Dios, porque el Espíritu Santo está con nosotros y nos va a ayudar. Si así lo hacemos, va a ser una gran bendición. Que Dios les bendiga. Me guía Él con cuánto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor me guía Él. En el abismo del dolor o en donde brille el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con